Buenas noches. El día de hoy tengo a un invitado muy especial. Él es el licenciado Moctezuma. Él es licenciado en economía, ¿verdad? Moctezuma, dime. Ser economista, ahorita platicamos por qué. Correcto, ¿no? De hecho, me gustaría mucho empezar la entrevista con eso, Moctezuma. O sea, ¿en qué momento Moctezuma se vuelve una persona dedicada a la edición de video y a trabajar en esto de los medios? Y dejas, ¿no?, tu carrera por un lado y te metes de lleno a esto. Bueno, antes que nada me quiero dar las gracias por darme un espacio aquí en tu canal que le auguro mucho éxito. Creo que mientras los jóvenes sigan apostándole a hacer sus propios medios, apostándole al internet como un canal de comunicación, esto va a ser muy exitoso y creo que hay muchas personas allá afuera deseando tener contenidos inteligentes, contenidos que te permitan escuchar a otras personas, romper el silencio, eso es muy importante. Y yo en ese sentido estudié economía porque yo soy de Lázaro Cárdenas, una ciudad si bien no pequeña, pero sí al interior del estado. Ujú. Y allá conocí en la preparatoria un maestro que me dio filosofía política, me dio a conocer a Karl Marx, que era uno de los más importantes pensadores de la teoría económica. Y a partir de eso me motivé para estudiar en aquel momento yo ciencia política. Pero lo de la ciencia política pues no pudo ser porque tenía que ser hasta la Ciudad de México, no veo los recursos económicos en la familia para sostener una carrera allá. Y entonces fue que como alternativa B estudié economía. En la economía encuentro un espacio para entender el mundo. Es decir, si bien la ingeniería, otras ramas de la ciencia, uno va entendiendo poco a poco lo que es nuestro entorno. Ujú. En la economía yo buscaba entender el funcionamiento de la sociedad y allí estuve 4 años y medio de mi vida con muy buenos maestros, muy buenos compañeros, pero sobre todo entendiendo que la economía no resolvía lo que yo quería, que ser economista no es suficiente para lo que yo quería hacer y entonces me metí a otras ramas, ¿no? O sea, tú querías una carrera que de cierta manera fuese similar a las ciencias políticas, Uh-huh. porque yo hasta donde sé, la carrera de ciencias políticas no sé aquí en el estado. Uh-huh. Hace poco supe que estaban a punto de proponer de cierta manera que entrara a la carrera, pero ya no supe más. Entonces tú entraste motivado por Karl Marx y querías de cierta manera, como te digo, estudiar una carrera que fuera afín, pero cuando entraste te diste cuenta que no. No había alternativa, era economía, pero en economía me gustó mucho. Lo que no me gustó de economía es que creo que los economistas tienen una pedantería falsa partiendo de que son ciencia. Tú, por ejemplo, estudiaste física. Ujú. Si tú platicas con otro físico, no van a tener diferencias de la teoría de la relatividad. No, Va a no, no. haber homogeneidad, o sea, es la teoría y ahí va a haber igualdad y así tú pienses como de derecha o de izquierda, ahí va a haber unidad, no hay diferencia ideológica. En economía, a pesar de ser una ciencia, eh, te puedes preguntar, ¿tú qué piensas de la crisis, Moctezuma? Ajá. Y yo te puedo dar una respuesta amplísima sobre la crisis. Pero vuelta para atrás puedes preguntarle de junto, ¿y tú qué piensas de la crisis? Te va a decir una cosa totalmente diferente a la que yo te Sí, dije. es correcto. Entonces, ¿cómo va a ser una ciencia algo que puede tener ese abanico tan amplio de respuestas? Pues es porque hay un conjunto de teorías que explican a la sociedad. ¿Hay leyes en economía? Claro, hay leyes, por ejemplo, el marxismo sostiene que hay leyes, por ejemplo, el capitalismo, el funcionamiento, que se repiten, no importando si es hoy, mañana, en un siglo, en China, en México, donde sea, se repiten. Eso es lo que lo hace ser Es ciencia, lo que ese se cuerpo escucha, teórica. ajá, así. Pero es una ciencia permeada de la subjetividad, porque es una ciencia social. Entonces, lo que digamos que me llevó a buscar otros espacios para poder conocer es precisamente esa falsa dicotomía. La economía para mí no es una ciencia, para mí es un conjunto de teorías que muchas de ellas sí son ciencias, sí componen esta situación, sí cumplen con el requisito de la ciencia, pero que creo que ahí no estaban las respuestas. Y entonces avancé y me empecé a dedicar primero al trabajo con campesinos. Desde que egresé de la Facultad de Economía, yo salí consciente de que había que regresar. Yo estoy consciente de que yo no hubiera podido pagar una universidad pública, privada. O sea, con los ingresos que tenemos en la familia, jamás hubiera podido estar en una universidad privada. Y que estoy consciente que a mí la universidad en parte me la pagó la sociedad, Ujú. vía sus impuestos. O sea, mi matrícula, el pago de mis profesores, yo no lo pagué. Entonces había que regresar un poco de lo que te dieron y acepté un trabajo mal remunerado, pero que entendía que podía
hacer esa función de regresar a la sociedad, y trabajé con campesinos en la costa michoacana ayudándoles con proyectos productivos. Esos proyectos a mí me enseñaron muchas cosas. Uno, que el hambre es sistémica, o sea que no se soluciona con proyectos, no puedes tú acabar con esta pobreza que es lacerante. Si alguien quiere entender que es un problema sistémico de subdesarrollo, que vaya a las comunidades indígenas de la costa. Es de verdad insultante que en nuestro estado tengamos esas condiciones de desigualdad, esas condiciones de acceso inequitativo a los recursos, o sea, donde tienes altos índices de mortalidad infantil por cosas tan tontas como un desenfriolito, una pastilla que te puede bajar la fiebre y que no te la baja y mueres en medio de la montaña, a los niños sobre todo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Perdón, Como 3 años estuve allá trabajando, iba y venía, la oficina estaba aquí en Morelia, pero estaba mucho tiempo allá. Y después de eso entendí que tampoco estaba por ahí, que lo que había que hacer era buscar un cambio verdadero, que había que buscar aportar a la sociedad, y me involucré en este asunto de los medios de comunicación. Creo que ahí, si bien no está el cambio verdadero tampoco, la transformación definitiva, pero creo que abonas un poco a hacer preguntas a la gente que te escucha, o a la gente que ve tus productos, lo que tú creas. Y se pueden cuestionar, ¿estamos bien? ¿Está todo como queremos que sea? Tal vez ni en mi vida está todo bien. El otro día vi una estadística que es asombrosa, que decía que el 70% de nosotros, de los jóvenes, en general de la sociedad, no tiene acceso a ningún derecho. Yo, por ejemplo, si ahorita me enfermo de la apendicitis, o pago un hospital privado o me muero. No tengo nada, no tengo a dónde ir. Somos la primera generación que vive peor que nuestros papás. Nos hemos dado cuenta. Yo, por ejemplo, mi mamá es maestra. Entonces mi mamá tiene un salario cada quincena, tiene acceso al seguro social, tiene acceso a eso. Y yo veo que ella vive mejor que yo. ¿Me explico? Cuando era una aspiración histórica que los hijos siempre superaban a sus padres. Era como una lógica que parecía constante. Mi mamá vive mejor que sus padres en el sentido económico, material, de acceso a la cultura, etc. Y yo y mi generación tendríamos esa aspiración que no cumplimos. Por ejemplo, comprar una vivienda que no sea un huevito de 2x2 es impensable. O sea, la única aspiración es comprar allá en Villas del Pedregal o en la salida Char, una casa allá a lo lejos. Es la única aspiración que tenemos. Entonces lo que yo te quiero decir es al ver este panorama que parece tan desolador, pero que te alienta a generar nuevos proyectos, nuevas ideas, pues es que decides decir, quiero ejercer una carrera que solo me ayude a mí, o quiero hacer las cosas que me gustan. Y a veces yo veo muchos compañeros universitarios que se frustran y terminan ejerciendo una carrera que ni les gustó, que sus padres los obligaron, que porque su padre estudió esto, ellos tienen que hacerlo, y termina siendo frustrante. Yo creo que no, que la libertad, que si estudiaste una carrera que no te gustó, ejerce lo que quieras, porque eso le ayuda a la sociedad, ayuda a que seamos diferentes. Oye, Moctezuma, pero ¿no crees tú que hubieras podido hacer más de lo que tú querías tomando una carrera que estuviera más relacionada con el derecho? En este caso, y hubieras estudiado tu licenciatura en derecho como tal. O sea, que quizás ahí hubieras podido dar ese aporte que tanto querías, porque yo tengo muchos amigos que lo hacen y realmente aman su trabajo, ¿no? Entonces ellos dicen, a mí me gusta mi trabajo por el simple hecho de que yo ayudo a las personas, y es bastante confortable para mí ver ese tipo de personas como lo eres pues tú ahora. Entonces, ¿nunca tomaste como opción estudiar la carrera en Derecho, o hay alguna cuestión por ahí que digas que no te llamó la atención? Sí, sin ofender a mis amigos abogados, que tengo muchos, los abogados se constriñen al mundo del derecho. Es decir, si no tienes la razón jurídica, no tienes nada. Y yo creo que hay mucho más que eso. Pasa como los economistas, ¿me explico? O sea, si no estás dentro del campo de las leyes de la economía, no estás en nada. No explicas que esto también es el mundo de la política, el mundo de las relaciones sociales, el mundo de la cultura. Y entonces, lo que yo creo es, yo hago lo que me gusta, en lo que creo que pueda aportar un poco al colectivo que somos socialmente. Pero igual me hubiera gustado ser médico, me hubiera gustado ser físico, me encantaría. Tengo amigos físicos que son unos genios, me parece que le aportan muchísimo a esta sociedad. Y en general las ciencias exactas son muy importantes,
Pero va más allá de la dicotomía, del hubiera. Yo creo que a partir de economía tienes una plataforma, o yo tuve una plataforma, veo mis colegas que ejercen la carrera de economía, que es difícil ejercer la carrera de economía en este país, o eres un neoliberal y estás con las políticas que aplican desde el gobierno federal y te acomodas ahí en reductos del poder, o pues ejerces la docencia. Realmente no hay muchas áreas donde tú te puedas desenvolver como economista. Sí, yo tenía pensado que era de las que tenía un poquito más de campo laboral, o sea, como te dije la última vez que platiqué contigo, ahí en la Universidad Michoacana los edificios que hay de administración pues son como 3 o 4 y realmente esos edificios 3 son de contabilidad y tienen uno solamente que es de economía y los otros es contabilidad y administración de empresas. Entonces todos le sacan a la economía porque es una área muy compleja. Yo como una persona que le gustan las ciencias exactas, una vez tuve la oportunidad de darle una leída a todas las leyes de la economía y no le entienden, o sea, ellos se dedican a analizar cuestiones pues globales y no, o sea, yo la verdad como todavía una vez tramé en física no le entendí nada, pero es todo. Yo creo que por supuesto que mis colegas que estudian economía pues sabrán defender mejor que yo la carrera. Creo que es muy importante haber estado ahí para mí como experiencia personal. Para mí, también conocer a los maestros que me tocaron fueron maestros muy importantes para mí en el sentido de que eran maestros comprometidos con su entorno, no solo eran docentes, sino que en su trato corto eran muy importantes en ese sentido, me formaron, me ayudaron y formaron a toda una generación. Hoy muchos de mis colegas están en posiciones de gobierno, muchos de mis colegas están trabajando en el sector privado, en los bancos, otros de mis colegas están en la docencia. Pero lo que yo te quiero decir es desmitificar un poco el papel del licenciado, del título nobiliario. Debemos de quitar ese halo de misterio que había como en los 80s, de licenciado, esto, ¿no? Finalmente la preparación que adquieres en una universidad debería de ser un derecho a todos. O sea, no debería ser algo que te suba a un banco y te haga diferente. Debería ser algo, por ejemplo, en la abogacía se da mucho, bien licenciado, pásale, etcétera, ¿no? A mí me gusta que por ejemplo, había historias que a mí me encantaban de jóvenes de comunidades indígenas que llegaban inclusive sin hablar bien el español y estaban estudiando la licenciatura, y eso me parecía maravilloso de mi universidad. Me gustaba que señores de 40, 50, 60 años se habían matriculado para hacer una carrera, y me parecía maravilloso porque eso de verdad te da la esencia de qué es una universidad. Una universidad no es un puesto de colocación laboral. Una universidad es un puesto de enseñanza. Lo dice la ley orgánica de la Universidad Michoacana. La Universidad Michoacana en su ley orgánica dice que la función de la universidad es dotar de cultura a los michoacanos, dotar de herramientas que ayuden a quitar los mitos, ¿no? Y ayuden a darle herramientas teóricas a los ciudadanos. Nunca dice la función de la universidad es colocar a los mejores para que sean los mejores trabajando. No, si además de eso obtienes un trabajo de físico, de economista, de biólogo, excelente, pues vas a ejercer una profesión que vas a ayudar a la sociedad. Pero quitemos un poco ese rancio abolengo que daban las carreras, ¿eh? Yo creo que hoy estamos otra generación, que entendemos la sociedad diferente, que nos vemos todos como iguales, que debemos de dar un sacudidón a los que aún crean que estar en la universidad es pertenecer a una elite. No, es algo muy normal y debería ser cada vez más normal, y deberíamos de aportar como sociedad para que sea más normal, para que más gente accese a la universidad. Eso no implica ni mayor competencia ni mayor nada, implica que tengamos una sociedad mejor, porque cada universitario, así no ejerza lo que estudió, le va a dar otra visión del mundo. Tú conversas con un colega que haya estudiado en la universidad y con alguien que no haya estudiado en la universidad, vas a notar una diferencia, porque la universidad te da un panorama. Entonces, ¿por qué restringir ese nuevo panorama a unos cuantos? Tenemos que dárselo a todos. Y entonces con eso rompes el mito de que la universidad es para los mejores. No. Cada quien ya cuando salga, pues si quiere ejercer y se pone a disputa un puesto de trabajo, pues que se haga un examen y que ese puesto de trabajo se le dé al mejor físico, ¿no? Pero que todos, si yo quiero estudiar física, pueda estudiar. Me va a hacer mejor ser humano, me va a hacer mejor persona. Eso es entender que las cosas y las instituciones no son patrimonio de una minoría. Porque a la hora de pagar impuestos por el café que me estoy tomando, que me invitaste, a la hora de pagar impuestos por la cámara que nos está grabando, lo pagamos todos. Y esos impuestos van para la universidad y para los hospitales y todo esto. Entonces,
detengamos todo. Sé que hay un público muy universitario que te está viendo y entendamos, la universidad nos pertenece, estamos de paso. Y entre más pasemos por ahí, mejor va a ser la sociedad, porque va a haber más acceso a otras visiones, a otros panoramas. Y yo te lo digo, yo veo mis colegas que ven Lázaro, que no accedieron a la universidad y tienen otras expectativas de vida, tan solo te lo dejo así. O sea, no entrar al mundo universitario te restringe. Ahora con el movimiento este que hubo de aspirantes y rechazados, ni debió dudar tanto. O sea, en cuanto alguien te dice queremos entrar a la universidad, désele las facilidades para que entre, busquemos la alternativa para que entre. Los más posibles, no los menos, los más posibles. Platicaba con un señor que tiene como 60 años. Me decía, yo entré a la universidad en los 70 y ya había movimientos de aspirantes, ¿me explico? Y la matrícula de la universidad, estoy viendo la estadística, desde los 80 no se incrementa. Siempre somos 50,000, 55,000, más o menos en promedio. Entonces dices, ¿por qué la matrícula sigue siendo igual? ¿Por qué no cambia? Si la población ha hecho esto, en lugar de ser así, ahora es así, ahora es una especie de... La población debería incrementar. Entonces debería incrementar la matrícula, o más universidades, no solo la michoacana. Puede haber una universidad tecnológica, una universidad de las ciencias de la comunicación pública, más facultades de medicina, más hospitales, claro. Entonces ese es el tema. Y yo a mis colegas que están ahorita estudiando en la universidad, a los compañeros universitarios, pensemos, ¿qué futuro queremos? Futuro que se basa en la segregación, en el yo sí me gané y tú estás derrotado, en humillar al otro. Con sus cartelitos, claro, de que se habían ganado su derecho a estudiar. O una universidad que reconozca a todos como una sociedad más justa. Entonces después no nos quejemos. Ay, es que ¿por qué hay tanta violencia? Ay, es que ¿por qué está pasando? ¿Por qué el país está tan jodido? Pues ¿cómo si tú mismo dices que no entren los muchachos a la universidad? Pues que entren. Y si ya hay un maestro los reprueba, pues se irán. ¿Me explico? Pero que entren. Lo platicaba eso justamente con un amigo que él me dice, me aborda y me dice, ¿sabes qué, Martín? Quiero que me des tu punto de vista acerca de la toma de la universidad. Entonces yo estúpidamente lo reconozco, yo le dije que a mí me parecía pues algo malo, que tenían pensado hacer la autoridad para sacarlos, y me dice, Martín, ¿sabes qué? Estás bien tonto, por no decir una palabra más fea, porque se me dijo más feo. Me dice, es que el problema no es sacarlos, el problema es meterlos, y el problema no es que entren, el problema es que se queden ahí. O sea, el gobierno lo que debe hacer es, porque él me dice, Martín, si yo tuviera dinero, yo a otra universidad, y ahí los recibiría a todos, y haría que estuvieran ahí, y le demostraría, le daría con guante blanco al gobierno. Y la verdad es que así se hacen las cosas, porque como dices tú, el día de mañana agarran y te roban el carro, agarran y te matan a un familiar, y dices, ¿es que por qué? Porque las personas que realmente quieren estudiar, no los dejas, entonces ellos los orillas de cierta manera a hacer eso. Ok, si entran y no salen, pues como yo decía, de cierta manera a ellos ya se les quitó como que esa espinita que traían de querer entrar, y pues si bien no es lo más correcto, porque deberían de hacer lo más posible porque se conserven ahí dentro, que no hubiera deserción escolar, pero si la hay, yo creo que ellos ya se demostraron, ya se probaron, ya vieron que hay gente, porque tú estás consciente de eso, hay personas que no se les se van ellos y se van los que no entraron por movimiento de aspirantes y rechazados. Te voy a decir un caso, un ejemplo que a mí me gusta contar. Compañero de Chiapas llegó por movimiento de aspirantes y rechazados a mi generación. Durante 4 años consecutivos fue premio padre de la patria de mi generación, y él llegó por aspirantes y rechazados. Y los que habíamos llegado sin aspirantes y rechazados, años pasados nuestro examen, nunca obtuvimos las matrículas que él obtuvo, nunca obtuvimos las calificaciones que él obtuvo, ni el desempeño en el aula que él obtuvo. ¿Eso quiere decir que todos son iguales? No, algunos no serán como él, pero es un ejemplo de un chavo que pudo haberse quedado afuera, pero que respondió. Y hoy, por cierto, ese compañero es maestro de economía. Él de llegar de un movimiento de aspirantes y rechazados, ahora es maestro titular por asignatura de una materia en economía. Es un buen ejemplo. Como él hay muchos. Y había muchos compañeros que llegaron sin movimiento de aspirantes y rechazados y que se fueron al segundo año. ¿Me explico? O sea, que llegaron conmigo, que pasaron el examen, hicieron todos sus trámites y que al segundo año se fueron, desertaron. Y otros también que llegaron por aspirantes y se cambiaron de carrera. No pasa nada, es una universidad pública. Es eso, y tenemos que abrirla, que la gente entre. Esa debe ser la preocupación de las autoridades. Decir, ¿cómo no va a haber movimiento? Procurando que la gente entre. Y entonces yo consigo que la universidad es eso, es un espacio de puertas abiertas. Es como decir, tú y yo nos enfermamos, o mucha gente se enferma. Entonces nos dicen, no, pero es que en este hospital hay cupo para 20. Oye, pero somos 50, cupo para 20. O sea, no hay más.
Entonces, ¿qué está mal? ¿Los 30 que nos enfermamos y queríamos derecho a la salud? ¿O que no haya cupo para 50? No, pues que no hay, que no haya Entonces, uno. ese es el debate. Entonces, lo que nosotros decimos es claro, el problema no es que alguien exija su derecho a la educación. Puedes estar en contra de las tomas, puedes estar en contra de las marchas, que mucha gente puede decirlo, pero no puedes estar en contra de lo que están pidiendo. Porque te lo pongo así, porque después van a decir, no, pues entonces no hay derecho a que tú te vayas a un hospital. Nomás hay cupo para 20, los 30, pues ya que caminen. Es un caso extremo, que pasa en la vida real. Mi abuela se acaba de enfermar, vengo de visitarla, y en el seguro pasamos 4 horas para una consulta general, para que sacar la ficha. ¿Está mal que mi abuela exija su derecho, que ella sí tiene derecho al seguro? No, no está mal. Lo que está mal es que la institución no está capacitada, porque no hay recursos, no es un problema de los trabajadores ni los médicos, para recibir la demanda. Entonces, pongamos las miras como ciudadanos, somos una generación diferente, pensamos distinto, somos más inteligentes, tenemos las redes sociales, tenemos el internet, para decir, es que el problema no son 100 chavos que querían entrar. El problema es que hay unos cabrones, perdón por la palabra, pero que se están llevando el dinero. Vi hoy la noticia que Duarte, el de Veracruz, está llevando 3.500 millones de pesos. Yo también lo estaba checando. O sea, es una cosa aberrante. Es el presupuesto de la universidad de 10 años. O sea, para que te des una idea. Sí, pues dejó empobrecido Veracruz. Veracruz ahorita está pasando por una crisis económica fuertísima. Y como él, muchos, Martín. Como él, muchos. Sí. Entonces, pongamos la mira en donde debe ser. Pidámosle lo que nos representan, que nos representen. Y que construya una sociedad más justa. Nadie queremos vivir en una sociedad con desigualdad, porque sabemos que esa sociedad desigual va a ser después, como tú mismo explicaste, se nos va a regresar como un boomerang. Sí, obviamente. Y los problemas vienen. Oye, Moctezuma, pero mira, la verdad que estoy algo sorprendido. Supongo que se me va a ver en la toma, porque o sea, yo no pensé que fueras a hablar a este nivel. No te sorprenda. Bueno. Están viendo. Por ejemplo, vamos a poner un claro ejemplo. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. La gran mayoría de las personas que están en el movimiento de aspirantes y rechazados a la educación superior quieren entrar ahí. Sí. Este es un problema un poquito más grave de darles el espacio en cualquier otra carrera. ¿Por qué? Porque nuestra Facultad de Medicina pierde su acreditación. Porque a mí me lo explicó personalmente la rectora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Me dice, mira, espacio para todos hay, pero no la carrera que quieren. Ok, si bien tampoco es correcto decir, métanse a esta carrera porque es donde hay, no, o sea, porque como dices, quizás si esta persona que se lleva el premio del mejor desempeño, de la patria, no iba a tener ese mismo desempeño si se hubiera ido a administración. Entonces no es posible que los acomoden, donde haya lugar. Debe ser donde ellos quieren, porque eso es a lo que ellos van. Pero no hay cupo en la Facultad de Ciencias Médicas. Esa es una trampa, Martín. Te voy a decir porque te digo lo que viví con mi abuela en la Sarucana. La estadística de la OCDE, la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, y estamos nosotros con otros países ahí, nosotros ocupamos los últimos lugares en el índice de médicos por habitante. ¿Se te ve más médicos en Es decir, tenemos 3 médicos por cada 100 habitantes. Entonces, no, por cada 1000 habitantes. Entonces, tienes tú un problema. La otra vez fui a una conferencia con los médicos y decían los médicos ahí que ellos en promedio te pueden atender en el seguro o en el ISSSTE, los que tienen. Para nosotros eso ya es como una fantasía, eso no existe, ¿no? Pero cuando existía el seguro para la generación pasada, un médico atendía en promedio una consulta en 8 minutos. ¿Qué consistía esta consulta? La presión, su edad, su antecedente, y tómese 3 paracetamoles porque ya, vamos, lo que sigue. ¿Qué quiero decir? Que hay un enorme déficit de médicos. Y entonces van a decir, la carrera tiene un índice que va con los campos clínicos. Tantos egresados por campos clínicos. Y entonces ahí dices, vamos para allá. Entonces, el problema es que no hay campos clínicos donde practiquen nuestros egresados. Entonces, ¿qué sigue? Hagamos hospitales. Hagamos hospitales, sí, obviamente. Porque mi generación está deficiente de hospitales y los que nos están viendo lo entenderán. Mañana te enfermas. La apendicitis, que es una cosa que es un mal, ¿no? La apéndice a todo el mundo nos puede pasar en cualquier momento. ¿A dónde vas a ir? A la clínica general que está allí en el Carmen. ¿Cuánto vas a tardar en que te atiendan? Te va a tener un costo, seguramente simbólico, pero va a tener un costo.
Y entonces decimos, ¿pero por qué no me atendieron rápido? Porque nada más hay 2 médicos de guardia. Entonces dices, ¿cómo vamos a lograr romper este claro ejemplo de que no nos está yendo bien? Con esto a donde nos llevan no vamos bien. Nosotros decimos, la acreditación, ¿qué implica? Tú estudiaste en física, ¿no? ¿Física está acreditada? Sí. Bueno, mi carrera está acreditada. Nunca he llegado a un trabajo que me digan, ¿tu carrera, ¿usted es joven acreditado? Nunca ha llegado, nunca he llegado a un trabajo donde digan, ¿usted es acreditado? Sí, no, pues usted pásale por acá porque viene otra carrera acreditada. ¿No es la acreditación la que te permite trabajar en el extranjero? ¿O ese es...? No. Nada tiene que ver con eso. Si tu título está legalmente inscrito y lo apostillas en el país a donde vas, puedes trabajar, no ocupas. La acreditación es un parámetro que se va creando y en el que digamos que el gobierno federal va diciendo, ese está acreditado, dale más recursos. Porque eso va a ser una trampa en la que nos va metiendo. Por ejemplo, en la UNAM no existe la acreditación. Y alguien me va a negar que la UNAM es la mejor universidad de este país. Nadie lo va a negar. Y no existe la acreditación porque ellos mismos se acreditan y ellos mismos se evalúan. Ahí no el Ceneval no evalúa la UNAM. Pues, entonces la UNAM dice, yo hago mi examen de admisión y hago etcétera, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que vayamos al fondo. Si se ocupan más campos clínicos para que haya más médicos, pidamos más campos clínicos, porque necesitamos más médicos especialistas y más médicos generales. Si ocupamos más físicos, abramos la frontera. No, que la acreditación exige que haya jabón en los baños. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi escuela lo más difícil de pasar era que hubiera jabón en los baños. Entonces, porque a mí me tocó esa etapa de la acreditación. Entonces dices, órale, pues una acreditación implica el jabón en los baños, implica el papel, una serie de cosas de índices, ¿no? Pues rompamos eso, evaluemos y acreditemos la universidad nosotros mismos, de acuerdo a nuestras necesidades y a las necesidades de nuestro estado. Pongamos eso en el foco. Y entonces si vamos a decir X o Y cosa, siempre pensemos en qué es mejor para todos. Y entonces a partir de eso resolvamos los problemas. Pero no digamos solamente, no se puede. Porque eso ya me lo dijiste hace un año y no pasó nada. Ni tuve más médicos, ni tuve más hospitales donde atenderme, ni tuve mejores físicos, ni tuve mejores ingenieros, ni tuve nada. Entonces, decía Einstein, ¿no? El que cometer el mismo error 2 veces es una estupidez. Entonces vas a obtener el mismo resultado. Si haces A en un año y vuelves a hacer A, vas a obtener el mismo resultado. ¿Por qué seguimos haciendo los mismos con los mismos resultados? Pues porque obedece a una lógica perversa en la que nos creemos el discurso. Insisto, los que nos están viendo, somos una generación diferente, pensamos diferente, tenemos acceso a internet, tenemos acceso a cuestionar a programas como este, a otros programas que se generan del internet para ver otras voces y a partir de eso hagamos un criterio. Pero la voz de la oficialidad nunca ha sido buena, nunca ha sido, digamos, la mejor instrumento para informarnos, ¿no? Estoy muy sorprendido con lo que me platicas, Moctezuma, la verdad. Yo estaba bien consciente de que el hecho de la acreditación era un problema grave. Cuando una universidad perdía la acreditación, entonces ya no iba a poder trabajar en extranjero, fíjate, porque eso fue lo que me dijeron. O sea, nunca me tomé a la molestia de teclearlo e investigarlo, no. Ahora que tú me lo dices, pues realmente me quedo sorprendido, porque, o sea, entonces, ¿cuál es el problema? Que sigan recibiendo médicos, o sea, porque esa carrera en específico es muy demandada por los jóvenes, o sea, es una cantidad exuberante las personas que quieren estudiar medicina y les niegan tanto las puertas. Y ahora bien, bendito sea Dios que quieran ser médicos. Yo, por ejemplo, no podría ser médico, odio la sangre y esas cosas. Pero si hay gente que lo quiere ser, que lo sea. Necesitamos. Ponen esta barrera y dicen, no, es que se pierde acreditación. Ahora, una de las cuestiones que se toca más en el movimiento de rechazados es el hecho de que dicen ellos que muchos de los lugares que están dentro de la universidad son o favores políticos o gente que conoce a alguien o gente que los mete, que tienen los palancas. Recomendados. Ajá. Entonces, ¿te tocó conocer algún recomendado alguna vez? Sí. A mí varios. Como a 3 o 4 y la verdad que no. O sea, es cerrar los ojos, decir que eso no existe. Existe. Y debería ser igual de vergonzante un recomendado que cualquier otra persona. O sea, que alguien que dice, no, es mi universidad, que nadie me la toque a ver, entonces no te da vergüenza que alguien que porque conoce a un político entre a la universidad sin hacer trámites que tú hiciste. No. O sea, es igual de vergonzante, pero eso no nos indigna lo otro. Entonces yo digo, los recomendados es un mal que siempre ha existido y debería de dejar de existir, porque se le quita el lugar a cualquier otra persona. Pero bueno,
partiendo de que los recomendados son un vicio que están ahí en la universidad, ¿por qué no combatirlo? ¿Por qué no ponerlo ahí? ¿Sabes por qué? Porque eso refleja la corrupción. La corrupción es un mal muy fuerte dentro de la universidad. ¿Quién no ha combatido con la venta de exámenes? ¿Quién no ha combatido con la venta, con los favores a profesores? En mi facultad se daba mucho eso de que, pues, barbéate al maestro, llévale un regalo, eso. A ciertos profesores que aún están por ahí, pasaba. Y en otras carreras es peor. A las chicas se les piden favores sexuales. A las chicas se les acosa. O sea, eso debe desaparecer. Y eso nos debe indignar tanto como lo que les indignó la toma a los que les indignó. A mí me parece que fue un exceso 60 días. Pero que fue un exceso provocado por la autoridad. La autoridad a la semana debe haber dicho, muchachos, vamos a sentarnos y vamos a abrir los espacios que necesitan, se acabó. No quiero que me cierren 60 días la universidad, vámonos. Lo único que es que difamos más a la universidad. Y al final van a acabar dándole lugares, porque no van a poder combatir eso. Y el siguiente año va a pasar lo mismo. La universidad tiene que hacerse mirar que tiene un problema en su ingreso. Que creyeron que con el examen Ceneval lo iban a solucionar y no lo solucionaron. Que tiene que hacer una propuesta congruente, de largo alcance, porque la universidad es una universidad nacional que recibe estudiantes de todo el país y que es un orgullo que lo reciba, porque qué orgullo que alguien que es de Jalisco decida venir a la Michoacana. Qué orgullo que alguien que viene de Yucatán diga yo quiero ir a la Michoacana. Qué orgullo como Nicolaitas nos da a decir, oye, mi universidad es reconocida. Entonces esas voces que dicen no, la Michoacana es solo para los michoacanos, pues qué retrógradas. Y entonces la UNAM solo para los del DF, y entonces, o sea, no puede ser, es una visión súper, y que la de Puebla, la Benemérita solo para los poblanos, pues no, aquí hay michoacanos que van allá y estudian y les parece maravillosa la experiencia. O sea, esos chauvinismos regionalistas dejémonos de un lado, exijamos mayor presupuesto para nuestra casa de estudios y acabemos con ese vicio de los recomendados, del acoso sexual, de los abusos que se viven en la universidad. Todo lo malo hay que sacarlo y hay que quitarlo. Implica tener y planear y decir que la universidad crezca para que no sea solo en Morelia, por ejemplo, que sea en los municipios, que ofrezca carreras serias, no carreras improvisadas. Luego se improvisan carreras al ojo ahí por mayor. En Lázaro Cárdenas se crearon 2 o 3 carreras que dices, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer con estos muchachos? ¿Conoces alguna? Comercio exterior la crearon. Colegas míos dan clases ahí, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con esas generaciones que salgan de ahí. Y así sucesivamente. O sea, lo que te quiero decir es, pensemos que esto no va a ningún sitio y que necesitamos que la universidad sea el motor de impulso del desarrollo de la nueva generación. Y a nuestra generación nos toca impulsar ese motor. No lo van a hacer los viejos, los que ya están allá arcaicos. Tú ves al secretario de la universidad jaloneando las puertas, o sea, da vergüenza. A mí me da vergüenza tener un secretario de la universidad haciendo esas actitudes. Cuando es el diálogo, somos Nicolaitas. Dijo Vasco de Quiroga cuando creó el antiguo colegio primitivo de San Nicolás. Esta va a ser la casa de los indígenas en ese momento. Y tú ves a un secretario arrebatando porque esta es mi propiedad. No, señor secretario, no es su propiedad, es propiedad de todos los michoacanos y de todos los mexicanos. Y usted debe de hacer las gestiones para que sea así. No arrebatando puertas, no tumbando rejas. Es vergonzante que eso pase en la universidad. Tan vergonzante como ellos hayan sostenido una toma de 60 días por la negligencia del diálogo. No puede ser así, tenemos que dar la vuelta. Esto causa polémica, pero si se sientan sin poner posturas, dejando de lado la ideología de quien nos esté viendo, de decir la calentura, como dicen en mi rancho, y se sientan como científicos, como universitarios a pensar, se van a dar cuenta de que hay un problema que hay que solucionar y que la violencia no va a ser la salida, que como Nicolaitas tenemos que tener la inteligencia para solucionarlo, y eso se llama construir un mejor estado, y para eso necesitas la universidad. Pero bueno, desgraciadamente una sola persona no puede hacer mucho. O sea, yo siento que pongo mi granito de arena con este programa, o sea, compartiendo tu opinión, compartiendo nuestra opinión de ambos, porque sinceramente estoy completamente de acuerdo contigo, que la demás gente lo vea y diga, bueno, ya razón, porque realmente el cambio está en poner el ejemplo. Yo lo he vivido y me ha tocado ver lo que así es. Entonces no podemos por el momento hacer más. Yo, tanto como tú, quisiera realmente hacer un cambio, pero no sé, por empezar, y decidí empezar por mí. Haces bien, hay que hacer un cambio, hay que cambiar uno y hay que ayudar a que esto cambie y hay que ponerse del lado de
yo le llamo la mayoría social. La mayoría social implica a todos nosotros, a este 70% de personas sin derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sí, cambiar como personas, pero también exigir que cambien los que realmente toman las decisiones, los tomadores de decisiones. Y exigir que cambien significa que ellos pues gobiernen para nosotros, para la mayoría, no gobiernen para una minoría que se aprovecha pues de nosotros. Entonces, todo nos iría mejor si nos involucráramos seriamente en la solución de los conflictos. Que el que nos está viendo, la que nos está viendo dijera, es que ya estoy cansada que la farola de mi cuadra nunca se ilumine, cabrón. Y esto es un pinche foco de violencia y tenemos problemas. Pues organízate con tus vecinos para que esa farola funcione. Y que el impuesto que está dedicado para eso, porque hay dinero para eso, se aplique en eso. No, pues ya estoy cansada que en mi facultad hay un maestro que me está acosando. Y no puedo ni siquiera ir tranquila a su clase, voy mortificada. Pues organízate con tus compañeras y denuncien a ese maestro. Mucha gente lo ha hecho. En la Facultad de Filosofía se ha hecho el denuncio de acoso, en la Facultad de Economía, en Contabilidad, en Psicología ha habido denuncio de acoso. Porque esa gente es gentuza. No tiene que estar ahí, no tiene que estar ocupando un puesto cuando usan los recursos públicos para eso. Entonces, si empezamos, además de cambiar nosotros mismos, exigir que nuestro entorno cambie, vamos a lograr que esto vaya avanzando para mejor. Si vemos que hay un problema en la facultad de recursos, que el director se está agandallando, está favoreciendo a un grupo, pues pedir más democracia. Cosas así, sencillitas, que no nos implica más de cosas, ni nos va a implicar represalias, ni nada, pero sí nos va a ayudar a que esto vaya caminando mejor. Entonces, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que ayudar. Gente que se dedica al tema de los animales, que me parece muy loable, ayudar a los animales desvalidos, al tema del medio ambiente. Hay clubes de ingenieros, clubes de economistas que ayudan a las comunidades, etc. Hay muchas cosas que hacer, además del desarrollo profesional. ¿Y por qué nos toca dar este paso? Pues porque otros no lo están haciendo, que a los que les pagamos no lo hacen. Entonces nos toca a nosotros intentar abonar para que esto camine. Generalmente la unión es la que hace la fuerza. Moctezuma, ¿por qué decides meterte al movimiento y defender a la Loma? O sea, eso es algo que, como te venía diciendo hace un momento, a mí me tiene intrigado porque es un acto, así como están los tiempos ahorita, a mí me daría muchísimo miedo meterme en ese tipo de problemas. Entonces, ¿tú qué edad tienes ahorita? 25. Yo tenía 22, 23 años tenía cuando llegué al movimiento de la Loma. No, tenía tu edad, 25 años. ¿Cuántos años tienes? Ahorita tengo 32. 25 años tenía cuando llegué al movimiento de la Loma y era un joven que me invitaron a una reunión con unos vecinos, ¿no? Y fui, una exnovia que tenía en ese momento dijo, vamos, aquí va a haber una reunión. Y fui, no sabía nada, era un chavo saliendo de la universidad, y escuché los argumentos de la gente que decían, pues es que quieren hacer esto aquí. Y luego escuché a investigadores, doctores respetables, que decían, es que esta zona es muy importante ambientalmente. Luego escuché a otro doctor que decía, es que esta zona tiene un riesgo, y mucha gente muy importante. Y como venimos del mundo de la academia, respetas. Cuando un doctor dice, oye, aquí está pasando esto, no lo tiras a loco. Lo escuchas y dices, pues por algo lo estará, porque sabes lo que implica un doctorado y sabes lo que implica una investigación. Entonces lo escuchas y dices, ¿qué está pasando? Y me empecé a involucrar, primero siendo el contacto con la universidad del movimiento, me dieron esa responsabilidad de ser como el contacto juvenil del movimiento entonces de la Loma. Y ganamos esa vez. Hicimos un campamento hasta de 8 meses, ahí en Plantonados, etcétera, ahí en el Boulevard Sansón Flores. Y ganamos. Nos fuimos a la casa a descansar creyendo que cuando has ganado, pues ya no van a venir otra vez, ¿no? O sea, es correcto. Y vuelven en 2012, y ya reforzados, porque ahora venía Calderón detrás de ellos, el expresidente. Y entonces nos volvemos a reunir, y es ahí donde se hace una asamblea, nos damos un nuevo nombre, Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, y me dan a mí la responsabilidad de ser vocero del movimiento.
con otros 2 compañeros o 3 que estábamos en ese momento. Y ser vocero del movimiento para mí en ese entonces, y ahora lo sigue siendo, pues es una oportunidad de representar a gente digna, de representar a gente que dice, pues no nos vamos a vender, ni nos vamos a dejar amedrentar, ni queremos que nos entierren vivos aquí, que nos caiga el cerro, ni queremos perder el bosque, ni queremos perder las especies de flora y fauna. Hay un escándalo, hoy fui a una entrevista a la televisión y veía una nota que era un escándalo que los chavos de la toma se metieron al instituto de acuática, no sé cómo se llama ese instituto, que hay que defender esas investigaciones, pero que en la loma de Santa María viven 200 especies de achoque desde la madre del río Michoacana, que son las últimas de su especie, y solamente están ahí, no viven en ninguna otra parte del mundo. Tú dices, pues que no solo te indigne que acaben con investigaciones, sino que te indigne que están acabando con especies. Es como los chinos. A los chinos, si alguien mata un panda, pena de muerte, por matar un panda que está en una especie en peligro de extinción. Pues aquí nosotros tenemos una especie en peligro de extinción endémica. Hay un poema hermoso de Cortázar que se llama Axolotl, que habla del ajolote precisamente, de su misterio, de su mística. El ajolote es como la representación iconográfica de nuestro pasado prehispánico. Entonces tenemos pocos axolotes. El del lago de Pátzcuaro ya se ha extinguido, el de Tepustepec tenemos otra especie de axolotl y ya también quedan muy pocos. En Zacapu había otros ajolotes y también ya no quedan muchos, y aquí nos tenemos en Morelia a unos pasos y los queremos extinguir. Entonces, cuando veo todo este abanico de cosas y me proponen que yo pueda tomar la vocería del movimiento, esa responsabilidad, pues la acepto, porque pues sabía que me tocaba, que tenía que dar ese paso cuando he dicho que quiero aportar a esta sociedad. Y pues desde entonces he sido vocero. Mucha gente se confunde y dicen los dirigentes, los líderes, etcétera, porque no entienden esta nueva visión, no entienden que hoy no hay líderes ni hay dirigentes, lo que hay es un colectivo que se organiza. Entonces a mí me ha pasado eso y he aprendido muchas cosas. He aprendido que mi ciudad puede ser otra, he aprendido que puedo hacer mucho por esta ciudad, he aprendido que puedo contribuir a que esto mejore. Entonces, desde el movimiento en la Loma he aportado y hemos generado una cosa muy importante en esta ciudad, que es conciencia de lo colectivo. Es decir, conciencia de defender lo que nos pertenece, y eso lo logramos nosotros. Desde que tú estás en el movimiento, dices desde que tenías 25 años, ahora tienes 32, o sea, tienes 7 años que tienen parada completamente la construcción. ¿Ha sido gracias al movimiento? Ahorita no la tenemos tan parada, sin que sea algo. Ahorita no la tenemos tan parada, ahora la están construyendo. Han avanzado un 18%, han empezado a construir el túnel 2 para atemorizar a la gente, para meterle miedo. Es una pérdida, ¿verdad? Para ustedes. Pues, esto es lucha, ¿no? Ellos avanzan, nosotros avanzamos, ellos intentan avanzar en su construcción, se les deslava, como ya lo mostramos en una foto, pero finalmente solo hay una verdad, y esa verdad la tenemos nosotros porque lo hemos demostrado con documentos. No existe, ¿verdad? El permiso del ayuntamiento, no hay una tras de riesgo, como dices. No hay permisos, no hay estudios. Por ejemplo, la Universidad Michoacana tiene doctores acreditadísimos, doctores de altísimo nivel en investigación, en geología, mecánica de suelos, etc. Todos han dicho que eso no se puede hacer, que eso es imposible, que es costoso. ¿Pero qué es? ¿Somos un lavado de dinero o de qué estamos hablando? O sea, pues de que hay el centro comercial más grande de América Latina está ahí arriba. Si ustedes han ido al Altozano pueden ver la dimensión de la inversión que tiene ahí un empresario. ¿Qué necesita ese empresario? Compradores. Los tiene, pues quien pueda ir al Altozano va a ver que no tiene compradores. Entonces ellos creen fantasiosamente que una carretera les va a llevar compradores, cuando la gente no va porque no quiere ir, porque no le satisface el lugar, no porque no haya carretera, porque pues ahorita hay 3 accesos, está el de La Paloma, está poder subir por Mozart, que ese es el de La Paloma, está poder subir por los senadores, está poder subir por Casa de Gobierno. ¿Y por qué no va la gente? Entonces, en el fondo ellos quieren esa carretera para compradores del centro comercial y quieren esa carretera para llenar de casa los filtros viejos. Yo no sé si tú has ido a los filtros viejos alguna vez, pero si no han ido ni tú ni los que nos están viendo, es el lugar más paradisíaco que podemos tener en Morelia. Luego decimos, ay, qué bonito está el bosque de Cuauhtémoc.
pues los filtros viejos es una chulada. Caminar ahí, es decir, adentrarte 15 metros, 30 metros, es decir, ya no estoy en Morelia. Y llegué en la gris 1. O sea, ya no estoy en Morelia y estaba aquí en Morelia hace 10 minutos y ya no estoy. Entonces, caminen. Dicen que uno ama lo que conoce. Por eso luego deja de amar a las novias, ¿verdad? Porque las empiezas a conocer. Entonces, uno ama lo que conoce. Conozcan sus filtros viejos y van a saber por qué estamos ahí nosotros de necios, de tercos, diciendo no, 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 y sí a la vida, y sí a los hospitales, y sí a que una universidad pública, sí a los derechos, pero no al atropello. Y miedo, pues miedo a qué. ¿Qué pueden hacer que no hayan hecho? Pues no nos van a hacer nada. ¿Y por qué no nos van a hacer nada? Porque no ganarían nada haciéndole daño a una persona, porque es un movimiento muy grande, mucha gente, porque agitarían mal las cosas. Si le hacen algo a un compañero o a mí o a cualquier otro, pues sería el fin de ellos como proyecto. Ya habías tenido un percance, ¿no? En el centro, que les habían arrebatado unas lonas de mala manera. Sí, pues han sido muy violentos con nosotros, ¿no? Creen que a uno lo atemorizan con su violencia desmedida. Han amenazado a excompañeras con que me andaban buscando. Han distribuido volantes con la foto más fea que hay en Google de mí. Pónganle en Google mi nombre y van a encontrar la foto más fea, y esa la pusieron en grande, como se busca, es el enemigo número público de la ciudad. Han arrebatado lona. Pues es que así de ridículo es esto, exactamente, así con esa cara. Yo recibí el volante cuando me lo mandaron, porque dices, ¿quién en el siglo XXI va a tomar esas tonterías, no? Pero ese es el nivel de nuestro adversario. Nuestro adversario es torpe, tonto, que cree que arrebatándonos lonas, impidiéndonos marchar, lanzándonos periodicazos, por ejemplo, en algunos portales de internet. En la Extra, la otra vez pusieron ahí la Extra, que yo la quería tanto, porque me parecía tan cómico ese panfleto que pusieron otra vez que yo era un vividor y que quién sabe qué. Y entonces dice, pues ya dan risa, ¿me explico? Porque en lugar de debatir, porque cuando nosotros nos paramos, pues aquí atrás de nosotros junto hay un arsenal de documentos científicos, de doctores, de academias. O sea, nosotros defendemos lo mejor de esta sociedad. Defendemos los mejores argumentos de los mejores investigadores que se quemaron las pestañas, que han producido las mejores teorías en sus ramas y que nos dicen, esto no está bien. Y cuando ellos los ves atrás, dices, un delincuente, un porro, un corrupto. Entonces, digo, la sociedad está mucho mejor en ese sentido que ellos. Y nuestra única fortaleza es esa, seguir haciendo lo correcto. Porque de entrada ustedes son una organización sin fines de lucro, o sea, ¿qué te podrán decir? Más bien yo creo que si desistieran todos, pues entonces sí les dirían que son unos vendidos, ¿no? Pero pues si mañana tú empiezas a afectar a alguien con tu programa, pues van a decir, no, Martín, le están pagando, quién sabe quién, está haciendo millonario. Eso es cierto, pues tú vas a ver que no es cierto, ¿me explico? No. Pero lo van a empezar a decir porque seguramente con tu programa estás generando conciencia o estás generando que los chavos universitarios que te ven pues empiecen a preguntar cosas. Pues van a empezar a decir, no, vean ese programa es del diablo, como Gloria Trevi, ¿no? Oye, atrás el disco y vas a escuchar ahí al demonio. ¿Te acuerdas todo eso, no? Esas campañas, que Gloria Trevi era de niños, pero que en aquel momento escandalizaba a la sociedad. Y los conservadores decían que escuchar el disco del Derbez por eso debes obedecer, ¿me explico? Ajá. Entonces, es así lo que hoy nos da risa y parece ridículo, así piensan ellos. ¿Bajo qué argumentos se defienden ellos o cuáles son los argumentos que te dan? Te dicen que tú retrasas... Es una visión de desarrollo que ya está arcaica. Si tú te pones a leer las nuevas teorías del desarrollo urbano, las nuevas teorías del desarrollo, vas a encontrar que lo que ellos están defendiendo son cosas que se defendieron en los 80s, si bien nos va, si no es que en los 70s, que es este principio desarrollista del pavimento. O sea, carreteras igual a modernidad, falso de toda falsedad. Eso es lo que esos son tus argumentos. El desarrollo, una carretera es desarrollo, ese es su argumento. La carretera produce desarrollo, falso de toda falsedad. Yo he visto aparecer carreteras en la costa michoacana y no he visto el desarrollo. ¿Me explico? Sí. Y eso se da de patadas con la realidad, es mentira. Pero su argumento principal que tú vas a ver siempre que vayan a defender la obra, va a decir, esta obra es desarrollo, están contra el desarrollo. Pues no. Lean las nuevas teorías del desarrollo y van a entender que el desarrollo no implica pavimento,
que el pavimento lo que ha traído es deforestación, devastación y desigualdad. Desigualdad de los accesos, desigualdad en todo. Entonces lo que nosotros decimos, a ver, piensen lo que están diciendo, no digan burradas. El desarrollo es hoy otra cosa. Entonces, en todo caso digan, esto es negocio, podría ser más sincero. Obviamente. Entonces, si es negocio, que se lo pague el negocio, no que lo paguen con presupuesto público. Les hemos dado 1.300 millones de pesos públicos. Entonces, decir, hágaselo el empresario. Entonces ya peleamos con el empresario, no con la SCT. Pero no lo hacen porque saben que los empresarios pueden hacer negocio con lo público. Así hasta yo. Es como si mañana me dicen, allá hay 1.300 millones para que montes tu productora de video. Pues encantado, cabrón. Explico, tú ahí dando 1.000 millones de pesos para que Martín arme su canal chido. Pues es que chido, así sí se hace negocio a gusto, ¿no? Pero no, uno se tiene que rajar, trabajar, invertir lo poco que se gana en las cosas que quiere hacer. Y ellos no, ellos haciendo un negocio con lo público. Los empresarios de Altozano están usando el recurso público para financiar su proyecto. ¿Para hacer la carretera? Así lo están haciendo. Claro. Pero si ellos tienen tanto dinero, ¿por qué no lo hacen? Esa es la pregunta. La avenida Juan Pablo II la hicimos con recurso público. Los de Tres Marías igual, les hicimos la avenida con nuestros recursos públicos. Sí, es como aquí, te venía caminando acá cuando estamos grabando, está oscurísimo, ¿me explico? Sí, ¿por qué no hay recurso público para iluminar esta colonia? La avenida igual. Pero tú vas a la Juan Pablo II y está súper iluminada y con jardines y todo. O sea, dices, ¿por qué eso no? ¿Por qué no cae? Ahora sí que, ¿por qué nos escurre un poquito para nuestras colonias? Pues no, porque no nos toca. Entonces, ese es el argumento. Si escuchas ya un segundo argumento, el primero es desarrollo. Desarrollo es ya, no, eso es como que ya el non plus ultra del argumento para ellos. Ya acabado ese argumento del desarrollo, te van a soltar otro, es ellos están pagados. ¿Me explico? Entonces, ya de estos dos argumentos, ninguno de ellos... ¿Están pagados? Ah, sí, están pagados. Ese es el segundo argumento. Entonces dices, defiendes la obra diciendo que ese es desarrollo. Ya. Y la defiendes que nosotros nos pagan. Okay. Entonces dice, pero dame otro argumento, un argumento que sea serio. O sea, dime, tal estudio, por ejemplo, te puedo citar en este momento 7 estudios, que no se hicieron hoy, ni se hicieron ayer, se han hecho desde hace 15 años, de gente que está estudiando la zona, que te dicen que la zona es altamente inestable. Dame uno solo que diga que no es cierto esos estudios que yo te estoy proporcionando. Que la zona no es inestable, que la zona no es importante hídricamente y que la zona no es importante ambientalmente. ¿Cuáles son los efectos secundarios que vienen después de la construcción? ¿Qué pasa si tú tienes una zona que es, por ejemplo, si este suelo que tenemos aquí, no sé qué tanto se ve en la toma, pero bueno, si aquí tuviéramos un suelo de bosque, que está lloviendo, bueno, eso lo aprendimos en la primaria, el ciclo del agua. Llueve, ¿qué pasa con el agua? Se filtra. Va a los mantos freáticos, la usamos, va a los ríos, etc. Surte las cuencas que le llamamos. Bueno, si en lugar de tener bosque aquí, tenemos pavimento, ¿qué va a pasar con esa agua? Se va a escurrir, se va a escurrir, no se va a filtrar, se va a escurrir a las partes bajas y nos vamos a inundar. Entonces, ¿qué problema vamos a tener? Sequías, erosiones, inundaciones, en otras palabras, lo que hoy se conoce popularmente como el cambio climático. Si vamos a proporcionar una estocada en el equilibrio ambiental que tenía Morelia desde hace cientos de años, por un proyecto inmobiliario. ¿Cómo una carretera puede lograr eso? Si yo mañana, nosotros vivimos por esta zona del sur, ¿no? Si yo mañana atravieso una carretera aquí por un lote baldío, ¿qué va a pasar al término de 8 años? Al lado de la carretera, por un lote baldío. Se va a llenar de casas. Legales, ilegales, paracaidistas, lo que quieras, se va a llenar de casas. Aparece en la calle, aparecen casas. Es inevitable. Entonces, si tú pasas una calle por los filtros de vidrio, ¿qué va a pasar al término de 2 o 3 años? Van a empezar a hacer casas. Y entonces esas casas se van a llenar de pavimento, ese drenaje lo van a aventar cuencas abajo y vamos a escurrirnos. Entonces vamos a perder agua. Y no sé si los que nos están viendo les pasa, pero la mayoría de los morelianos tenemos tandeo. Nos quitan el agua. Nos dicen agua 2 o 3 veces a la semana, 1 o 2 o 3 horas. Entonces, ¿eso por qué es? Porque estamos perdiendo zonas de recarga arriba. Esa zona que te digo, un estudio de la Universidad de Michoacán, dice que nos da entre el 35 y el 40% del agua que consumimos. Búsquenlo, se llama Estudio Hídrico de Morelia. Es de Víctor Hugo Garduño. Ese estudio es fuertísimo porque una vez que lo lees dices, ¿y por qué somos tan sopes de construir donde tenemos claro que no debemos hacerlo?
Para eso hay una palabra que se inventó hace 80 años en el desarrollo que se llama planeación, ¿no? Sí, Tu mamá te dice, y mi mamá me dice, oye, planea tu vida, hijo. Oye, hijo, si te avientas de cabeza de la segundo piso, pues te vas a... Si no te mueres, quedas mal, ¿me explico? Entonces lo mismo está pasando como sociedad. Si tienes estudios que te dicen, oye, no hagas esto porque va a pasar esto, ¿para qué te avientas de cabeza de la azotea? ¿El recurso ya se les dio? Se les han dado más de 1.350 millones de pesos y han avanzado un 18%. 1.350 se dice fácil, pero no cabe en esta habitación en billetes de 50. Me imagino que con ese recurso ya habían terminado, ¿no? El proyecto Debieron de haber pues, terminado, pero no sí. han hecho más que el 18%. Y el dinero ya se acabó. El dinero ya se lo dieron. Es como si yo a ti te dijera, oye, véndeme tu coche, ¿no? Y te pago 70,000 pesos que cueste tu coche. Y entonces ya cuando yo, oye, el coche, te doy una llanta. Y dices, oye, te pagué el coche completo. ¿Cómo que una llanta? Pues es lo que hay. Así pasa con ellos. Les pagamos el coche completo y nos dan una llanta. Y esto pasa porque la zona es altamente inestable. Hubo mala planeación, obviamente. Pues es necedad. Es como, ¿tú fijas la torre que estaba aquí en Ocupétaro? La Sí. torre del seguro. Sí. ¿Dónde está hoy esa torre? La derrumbaron. La derrumbaron, sí. Porque estaba inclinada 6 centímetros. ¿Por qué? Porque el investigador que te digo, que dice que no se haga ya, Víctor Hugo Garduño, les dijo, no construyan esa torre ahí porque se les va a inclinar, porque pasa por una falla geológica. Pues se inclinó y se cayó. Entonces dices, tienes un doctor, un Saiyajin de la geología, un super Saiyajin de la geología, y entonces el super Saiyajin te dice, oye, va a venir Freezer, ¿no? Y hay que enfrentarlo, hay que entrenarnos así. Dices, no, ¿tú qué vas a saber tú qué saber de peleas? Goku, ¿no? ¿Tú qué sabes de peleas? Y yo aquí soy el mero chido. Así pasa, ¿me explico? Entonces tenemos muchos Gokus en la ciencia que nos dicen qué hacer y qué no hacer y no hacemos nada. Pero ¿qué sigue ahora, Moctezuma? Entonces ya se les dio recurso, el proyecto está parado y me quiero imaginar que va a seguir parado por el bien. O sea, yo no bueno, lo siguen haciendo, siguen molestando a la gente, siguen amedrentándola con sus obras, pero pues vamos a seguir, Martín. Es que lo que te hace falta es que crezca tu movimiento y realmente yo invito a las personas que nos están viendo, si me haces el favor de pasar los datos de O sea, en Facebook estamos como Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, en internet estamos como salvemoslaloma.mx, en el Twitter hay una página que se llama Salvemos la Loma, y así pueden buscarnos, a mí pueden buscarme en el Twitter como Moctezuma MM, y ahí estamos en contacto. O sea, no solamente es el Movimiento de la Loma, hay muchos movimientos, como les decía, pues, desde pelear porque hay una farola en nuestra esquina y no nos tengamos tanta inseguridad cuando bajamos en la noche, nosotros, nuestras hermanas, nuestra familia, hasta cualquier cosa. Es decir, siempre hay cosas que hacer y nosotros ahí estamos cumpliendo con lo nuestro. Y no, esa obra estoy convencido de que no se va a terminar, no la van a poder terminar. Y si la terminan va a tener un costo altísimo para los que la están construyendo y un futuro para la sociedad. Pero hemos hecho tanta comunicación a la sociedad que cuando suceda lo que estamos diciendo, su costo va a ser altísimo. Es decir, hoy ya no pueden decirnos, no, es que fue por Dios que no tenemos agua en la Morelia. Fue porque ustedes permitieron urbanizar las partes altas. No, es que se cayó el cerro porque pues, Dios nos castigó. No, se cayó el cerro porque ustedes permitieron esta obra. Y así. Es decir, hemos brindado tanta información a la sociedad que ya no pueden. Como decía Juan Gabriel, ya no puedes engañarme, ¿no? Entonces ya no pueden engañar. Esperemos que así sea. Entonces, bueno, Moctezuma, creo que ya nos excedimos. Ya nos excedimos un poquito, sí, llevamos como 1 hora y casi. Si llegaron hasta aquí, se ganan un premio. Martín va a rifar una GoPro. Cámara va a patrocinar, obviamente, la productora de compañía. Bueno, creo que... Bueno, si llega a 200,000 subs, sí regala una GoPro. O sea, hasta 2. Así es que recomienden el canal. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. La verdad espero que les haga mucha conciencia, porque yo que lo estoy escuchando, que lo tengo aquí a un lado, y mi compañero que está aquí, la piedra, realmente hiciste muy buena conciencia. Gracias, y gracias a todos los que nos vieron. Chao, chao. Ya, córtale. No mames, pinche Moctezuma.